Asistimos a un claroscuro de interpretaciones sobre inseguridades y certezas del proceso constituyente. Mientras el dólar sube y la bolsa de valores cae bajo el miedo, un angustiado Richard von Appen, nuevo presidente de la SOFOFA, nos alerta sobre la ausencia de un rumbo claro, sobre el temor y sobre la incertidumbre. El empresario se permitió anunciar que la SOFOFA tendrá un rol activo en el debate sobre la nueva Constitución. Ya sabemos qué significa un rol activo de la gran empresa en la política. Lobby directo para cooptar decisiones y diversos estímulos a representantes elegidos por la ciudadanía. La familia von Appen sabe bastante de estas prácticas. 3 de sus miembros invirtieron 44 millones de pesos en distintas candidaturas constituyentes. En paralelo a esta preocupación del empresario naviero, el constituyente más votado, Daniel Stingo, generó revuelo esta semana cuando planteó que tras la derrota de la derecha en las últimas elecciones, ya demostró la ciudadanía su consenso en torno a ciertas líneas de la nueva Constitución. Por ejemplo, la desprivatización de los derechos sociales y del agua. Hubo alarma y escándalo en ciertos grupos que se sintieron amenazados. Mucho más tranquilos, los constituyentes elegidos por el 79% de los votantes que no optaron por Chile Vamos, postularon programas constitucionales con enormes coincidencias: fin al Estado subsidiario, derechos sociales universales y de calidad, igualdad de género, recuperación del agua como bien público, prohibición de las concesiones marítimas a perpetuidad, revisión del régimen de propiedad del litio. Esta gran mayoría de convencionales imagina una constitución ambientalista, feminista, descentralizadora, democratizadora y decididamente orientada a reducir las desigualdades. Paradojalmente, son esas certezas las que devienen en incertidumbre para una élite desesperada por el desplome de aquel dique constitucional que contenía las demandas sociales y amarraba el modelo. Sin embargo, el gran empresariado debería aprovechar esta oportunidad de contribuir a un nuevo orden inclusivo para todos, desde luego también para ellos. En particular, las empresas forestales, enclavadas en el Huelmapu, tendrán que enfrentar una de las coincidencias más extendidas de la mayoría de los convencionales: la consagración de un Estado plurinacional. Un mayor grado de autonomía para los pueblos ancestrales pondrá a la industria de la madera frente a una gran encrucijada: adaptarse a esta nueva realidad o atrincherarse, resistir y aumentar la violencia en la zona. De eso escucharemos hoy en la entrevista de Mónica González a Héctor Yaitul. No hay constituyentes proponiendo un Chilezuela o una Corea del Norte. Si leen los programas de los electos, encontrarán referencias a modelos como Suecia, Noruega, Canadá, Nueva Zelanda. Estos 2 últimos países han sido ejemplares en el respeto a sus pueblos originarios. Solo la rigidez, solo una mirada rentista y pueblerina de ciertos empresarios puede ver en ello una amenaza y no una oportunidad. Hoy en Pauta Libre. El gobierno anunció esta semana un ingreso familiar de emergencia universal y un bono para pymes, tras la petición de negociar mínimos comunes de la presidenta del Senado. Los anuncios fueron criticados por la oposición, acusando al presidente de quedarse solo con lo mínimo. El Colegio Médico denunció que la Mesa Social COVID-19 del MinSal no tiene un funcionamiento formal, pues no existen actas ni registro de sus integrantes. Conversamos de esto y de la grave situación sanitaria del país con Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. En exclusiva, la entrevista de Mónica González a Héctor Yaitul, vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, directamente desde la Araucanía. Muy buenas noches, la bienvenida a esta hora es al Pauta Libre y es a la conversación, al análisis, a las entrevistas, a la actualidad. Lo primero es agradecer, por supuesto, la sintonía de quienes están conectados a esta hora con la red, quienes nos están siguiendo a través de redes sociales. Soy Paula Molina, los saludo y las saludo. Me acompaña la periodista Yasna Levine esta noche, que ya escuchábamos en la editorial del programa. Muy buenas noches, Yasna. ¿Qué tal, Paula? Buenas noches. Hola, Alejandra.
Por supuesto, saludamos inmediatamente a Alejandra Matus, quien nos acompaña también a la distancia todavía. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Este es el panel de Pauta Libre para esta noche y comenzamos con una entrevista exclusiva, un trabajo en terreno del equipo periodístico de Pauta Libre, la entrevista de Mónica González a Héctor Yaitul, dirigente de la CAM. Comenzamos con eso, comenzamos este Pauta Libre. Hemos llegado a Temuco, al corazón histórico de Temuco. Aquí estamos en el Cerro Ñelol, en la cima del Cerro Ñelol. Una región donde en el último tiempo ha habido muchos actos de violencia. Una región que merece tener una radiografía a fondo para investigar cuál es la causa de tanta violencia. Violencia que han sufrido el pueblo mapuche y violencia que hoy día se desata en otros sectores. Hemos querido introducirnos en este territorio y ahora vamos a ir al encuentro del líder de la CAM, el coordinador Arauco Mañeco, una de las organizaciones más fuertes del pueblo mapuche. Su líder es Héctor Yaitul. Nos vamos a ir a encontrar a uno de esos lugares autogestionados, como llaman, porque se lo han arrebatado a las forestales. Forestales que han invadido esta región, que antes era del pueblo ancestral mapuche. Y él nos va a explicar cuál es su visión, cuál es su versión, como líder de una de las comunidades que propicia la recuperación de tierras y que se enfrenta a las forestales. Allá vamos, porque ustedes necesitan saber mucho más de un conflicto que hoy día se ha vuelto prioritario en cualquier agenda de cualquier gobierno de nuestro país. Estamos con Héctor Yaitul, quien es el líder de la coordinadora Arauco Mañeco, una de las organizaciones más importantes de la reivindicación territorial mapuche en esta zona. Y de todo el pueblo mapuche, yo tengo la impresión. Héctor Yaitul ha sido un hombre que se ha convertido en un referente importante. Hay que decir que estuvo preso, ¿no? 7 años. 9 años. 9 años. Y ahora, hace poquito, se cumplieron 6 años de su liberación, ¿no? El 4 o 5 de mayo. Claro. Después viene el episodio Caso Huracán. Exacto. Pero usted estuvo preso primero. Claro, en varias oportunidades. Una ocasión 1 año, después 2 años y la última 6 años. 6 años. Claro. 6 años en la cárcel de Temuco y Concepción, en la cárcel en Manzano. Estuvo con otros compañeros suyos. Claro, con otros comuneros. Con otros 7 comuneros, 6 comuneros. Claro, es que son varios procesos en realidad. Sí. Claro. A usted la condena fue por lo acusaron por un intento de homicidio al fiscal Elgueta. Claro, esa fue la condena en la que hice más años, tiempo, más sí. tiempo preso. ¿Se puede decir que usted es un hombre curtido ¿En la lucha en mapuche? la lucha mapuche? Puede ser, sí. Tengo mi experiencia en la lucha mapuche, sí. Estamos en un momento especial en Chile. Acaba de haber elecciones que han cambiado el mapa político, pero yo diría que a usted eso no le influye mucho, ¿o sí? Bueno, en estricto rigor, el quehacer político en general, claro que nos importa. El escenario que nosotros tenemos hoy día es un escenario de confrontación que tiene nuevos matices en realidad, porque hay procesos electorales que estuvieron hace poco. Viene un proceso constituyente en el que también se involucra nuestra gente y obviamente está todas las expresiones, digamos, que nosotros hemos venido desarrollando al fragor de nuestra lucha de reivindicación territorial y política. Entonces se genera un escenario de confrontación que habría que analizar. O sea, usted está en un periodo de reflexión.
Nosotros estamos constantemente en un proceso de acumulación de fuerza para la causa mapuche, desde nuestra perspectiva como organización. Yo represento a la CAM. Sí, por supuesto. Un movimiento mapuche que se ha ido dividiendo, fragmentando. Hay varias organizaciones hoy día. Sí, esto de las distintas expresiones dentro de lo que se entiende como la causa mapuche, hay distintas líneas de trabajo, expresiones políticas. ¿Ya? Podríamos decir que hay una gran división entre aquellas que asumen, aceptan, optan por la violencia como forma de lucha y otras que la rechazan de plano. Yo hablaría de un movimiento mapuche diverso, ¿ya? Que algunos optan por la vía más política ¿ya? o institucional, ¿ya? Y otros que también muy políticamente optamos por acumular fuerza en distintos planos, dentro de lo cual el tema de la violencia política es un componente. La CAM no desecha la violencia, pero quiere acumular fuerza política, ¿no es así? Es que nosotros acumulamos fuerza política, no supeditamos que ejercemos solamente violencia para conseguir nuestros objetivos. Eso es absolutamente falso. Nosotros tenemos una propuesta política en el fondo. ¿Ya? ¿Qué son los organismos de recuperación territorial en la estrategia de la CAM? Los órganos de resistencia territorial. De resistencia territorial. Son la expresión tal vez que tienen más resonancia publicitaria porque son las que desarrollan las acciones de resistencia, que es lo que le interesa cubrir mucho a la prensa. Pero nosotros no estamos aquí para eso. Nosotros queremos que usted nos explique más allá de lo que es el divertimento. Claro. La profundidad de esos órganos de resistencia territorial. Claro, no es la única expresión de la CAM. La CAM tiene una estrategia, se basa sobre una estrategia que tiene dos componentes, que son la resistencia, en donde estarían presentes los órganos de resistencia territorial, y por otro lado tenemos una estrategia de reconstrucción o de reconstitución política, ideológica, cultural de nuestro pueblo. El objetivo de la CAM, el objetivo suyo. Y ahí en esa estrategia de reconstrucción de nuestro pueblo entran muchas expresiones, más allá de la CAM, la reconstrucción de la nación mapuche o del pueblo nación mapuche. Y ahí nosotros, nuestra plataforma principal es el control territorial, es decir, desarrollar procesos de recuperación de tierra, recuperación de territorio o defensa de territorio para recomponer ese mundo mapuche que nosotros añoramos en mayoría, digamos, los mapuches en general. Entonces, si yo lo entiendo bien, el objetivo de la CAM, el objetivo suyo, de su lucha, es ir recuperando tierras, territorios, no para recuperarlos solamente para que sean propietarios ustedes de esas tierras, sino que para recomponer, reconstituir la nación mapuche en esos territorios. Exacto. Bueno, para hacer un poco de memoria, nuestro pueblo fue una nación, ¿ya? Se habla de un territorio incluso muy bien delimitado, con una frontera, el Biobío al sur. Anteriormente, no hace mucho tiempo, digamos más hace un siglo y medio atrás, todavía existía esta delimitación de la soberanía de la nación mapuche, ¿ya? Y a través de una ofensiva político-militar de dos estados, el estado argentino y el estado chileno, se hacen parte de los territorios mapuches para incorporarlo a esta formación de Estado-Nación chileno y argentino. Y de ahí viene lo que nosotros decimos la ocupación del Gualmapu, ¿ya? O el despojo. Exacto. ¿Ya? Entonces ese hecho para nosotros grafica absolutamente toda la lucha nuestra. Nosotros somos un pueblo, a partir de ese entonces, un pueblo ocupado por el Estado chileno, por el Estado argentino, y la lucha nuestra, por lo tanto, es recuperar el territorio. ¿Y en eso ustedes están coordinados con sus hermanos en la tierra argentina? Sí, hay expresiones que están en convergencia con lo que nosotros venimos desarrollando. Entonces, hay que entender al movimiento mapuche muy diverso, algunos que están muy cómodos en el sistema, en la institucionalidad, y bueno, ellos... Diríamos que es una gran cantidad. Están prácticamente por la vía de la integración, ¿ya? Y de la participación en ese ámbito. Nosotros... Usted lo asume y lo reconoce. Sí, pero esto es parte de un debate. Esto de plantearse la lucha por la liberación nacional y plantearse la reconstrucción de la nación mapuche hace 20 años atrás, cuando surge la CAM, era una ilusión, era algo muy utópico.
por o sea, decirlo. se partía de la derrota. Pero hoy día nosotros estamos hablando de ya 2 décadas de lucha en que gran parte del movimiento mapuche está abrazando con mucha fuerza esta posibilidad de reconstrucción de la nación mapuche. Perdón, disculpe, señor Yetul, pero grafíquemelo porque desde afuera no se ve que fuera una gran mayoría del pueblo mapuche. No, pues yo estoy hablando de que nuestra expresión ha ido creciendo, porque no somos los únicos que estamos planteando esto, ¿ya? La CAM no es la única expresión que está planteando la reconstrucción de la nación mapuche. Hay otras organizaciones, ¿ya? Organizaciones dentro de lo que se conoce el movimiento autonomista mapuche. Sí. La lucha por la autonomía en un momento fue muy embrionaria, pero hoy día abarca mucho del movimiento mapuche. También no desconocemos que existe un movimiento mapuche que se acomoda dentro del sistema, que participa dentro del sistema. Eso es así, pero es un debate que nosotros tenemos de ver cuál es la forma de restituir los derechos. Y esa es la lucha que nosotros también desarrollamos, que es una lucha en el plano ideológico y político. Entonces a mí me gustaría saber si hay matices en esto, porque ustedes iniciaron esto el 97. La CAM, de hecho, hizo el año 97 un atentado importante en Lumaco. Sí, efectivamente. Que fue una acción fuerte, violenta. Simbólica. Simbólica, y con eso no hubo muertos, ¿no? No hubo han ningún muerto. Muertos porque tengo la impresión, y de eso quiero que nos refiramos más adelante. De hecho, la CAM no tiene muertos en su accionar. 23 años nosotros podemos decir que nuestras acciones han sido básicamente de sabotaje. Eso es parte de su ética. Ética de acción política, básicamente. 23 años. ¿Y ha avanzado? Por supuesto. Ya, cuenta. Somos el conflicto que le genera más dolor de cabeza al Estado chileno. ¿Dónde está su punto de tope? ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Cómo definiría lo que viene a partir de ahora? Bueno, nosotros analizamos esto en el marco de un escenario en donde la lucha nuestra por la recuperación del territorio es una lucha que confronta directamente con los intereses del gran capital, y ahí está el conflicto. Ya. Toda vez que hay que entender que la propiedad usurpada existente... De hecho, donde estamos sentados nosotros No, ahora. aquí estamos dentro de una forestal, supuestamente, pero que está bajo control de nuestras fuerzas, que son procesos de recuperación territorial y política que llamamos. De la CAM. De la CAM. De la organización que usted lidera. No necesariamente la lidero yo, hay expresiones que son locales. Yo soy una vocería, tal vez soy uno de los dirigentes más antiguos e históricos, pero yo no lidero absolutamente a la organización. Esta tiene un complejo de tal forma que se ordenan de forma autónoma también. Pero es respetado usted. Por lo menos me dan la vocería y por lo tanto soy una expresión autorizada dentro del movimiento. Se lo pregunto porque cuando usted me dice que sus acciones directas no tienen muertos, claro, cuando usted me dice que sus acciones directas van en contra del capital, sí, eso representa una ética. Si no fuera respetado, hace rato que eso habría sido distinto. Claro, efectivamente. Nosotros tenemos una historia de lucha en la que podemos hablar derechamente. De hecho, yo soy parte de una organización que tiene el componente militar, ¿ya? Tiene el componente... ¿Usted tiene entrenamiento militar? Lo tuve en su tiempo. Sí. Porque usted fue militante del MIR y después del Frente Patriótico. Efectivamente. O sea, tiene ese antecedente de instrucción militar e instrucción política. Bueno, al alero, digamos, de lo que se está desarrollando hoy día, podríamos hablar técnicamente más en materia militar, porque en materia de desarrollo político e ideológico, yo soy mapuchista, yo soy un guaychafe, y por lo tanto mi convicción hoy día, mi filosofía y mi cultura es en el ámbito mapuche, estrictamente. O sea, usted es un combatiente mapuche. Somos combatientes, sí, efectivamente, combatientes en el terreno y también combatientes ideológicos, culturales. Sí. Entonces vamos al terreno ideológico. Yo le preguntaba por los límites y le pregunto por qué así había avanzado. Porque ha emergido para la opinión pública, porque para ustedes hace mucho rato que estaban presentes, una parte del pueblo mapuche que está feliz trabajando para las forestales y que están ganando dinero con las forestales y que son las que están asumiendo parte de la violencia que hoy día vive este territorio. A ver, al menos cuando yo observo a la gente que trabaja para las forestales, porque yo vivo en una comunidad donde gran parte de la gente trabaja para las forestales, cuando yo los veo agachan la cabeza y no los veo muy felices en realidad, los veo más bien avergonzados. Que cuando lo miran a usted agachan la cabeza. Sí, y cuando ven a la gente en general, porque hay un tema de fondo, ¿ya? Que es que nuestro pueblo, y esa es la historia única, nuestro pueblo fue despojado de sus territorios
Y detrás de ese despojo está la oligarquía histórica, ¿ya?, que se hicieron de todos estos territorios, que financiaron a un ejército que hizo una ocupación político-militar de nuestros territorios, del Gualmapu, y que por lo tanto se repartieron las mejores tierras y hasta los días de hoy desarrollan políticas extractivistas que depredan nuestros territorios. En todo este rato usted no me ha hablado de la consecuencia que significó para ustedes, porque fue condenarlos a la pobreza. ¿A quiénes? Al pueblo mapuche. Nosotros estamos mejor que antes, en eso no Pero ese despojo le significó a ustedes luchar para conseguir tener un nivel de acuerdo a su cultura. ¿Un nivel de qué tipo? Un nivel de vida que para ustedes sea aceptable. Nosotros estamos luchando no necesariamente por un tema económico en sí, digamos, o socioeconómico. Nosotros estamos luchando por justicia en distintos ámbitos, ¿ya? Justicia histórica, justicia social, justicia económica también. Y bueno, principalmente la justicia en lo que dice el reconocimiento del pueblo nación mapuche, ¿ya? El sitial que nosotros siempre hemos tenido como pueblo, libre, soberano, ¿ya? Esa es la lucha nuestra, la liberación de nuestro pueblo. Sigamos con aquellos que trabajan para las forestales, porque hay una parte que está trabajando y que están siendo incluso armados por las forestales para defender un trabajo que no tiene que ver con la reivindicación territorial. No, absolutamente no. Si están trabajando para las forestales, están trabajando para el sistema de propiedad usurpado y para su reacomodo, digamos, en estos tiempos. De hecho, hace pocos días, hubo un atentado a un grupo de Televisión Nacional con el periodista Iván Núñez. Usted ha dicho que tiene que ver con ese sector. Todo indica que al parecer sí. Claro, por los antecedentes están ya más o menos claros, al menos en las comunidades la gente tiene medianamente claro que fue un sector ligado a las forestales, mapuches que están en relación y trato con los planes y programas que vienen desarrollando forestales en el último tiempo. Pero esto se explica porque para hacer frente al avance sustantivo que han tenido las reivindicaciones, ¿ya?, en materia territorial principalmente, porque se han ido tocando los intereses del gran empresariado. Por ejemplo, esto ya no es parte, digamos, del capital, sino que pasa a ser parte de las comunidades. Y eso, gestionadas por las comunidades. Claro, ese es un tema que ha agudizado las contradicciones existentes. Nosotros hacemos una reivindicación de tierra en que tocamos los intereses de las forestales principalmente, porque ellos son los que sostienen un sistema de propiedad muy fuerte en la territorialidad ancestral mapuche. Esto, si usted se mueve en todos estos territorios, hay un paño territorial. El porcentaje mayor de territorio de la Araucanía y de la zona del Biobío está en manos de forestales. Sí, estamos hablando de aproximadamente 2,5 millones de hectáreas bajo control forestal. Entonces quiero insistir en mi pregunta para que fundamentalmente nos entiendan. Y ese sistema forestal es superior al sistema de producción agrícola, que tendría aproximadamente 800.000 hectáreas. Y ambos son mayoritarios en relación a toda la propiedad que tiene el pueblo nación mapuche, para que haga una dimensión. Exacto. Entonces, aquí llegó un nuevo componente, un componente que también le generó más violencia en este territorio, que son personas que trabajan para forestales y que incluso defienden armados sus derechos en contra del pueblo mapuche. Entonces se ve muy compleja esta situación. Claro, pero eso tiene una explicación. O sea, esta razón de ser de los planes y los programas de las forestales con comunidades, que inicialmente tenían, entre comillas, una buena intención o planes de buena vecindad. ¿Qué fue el plan que lanzó el ministro Moreno cuando era ministro de Desarrollo Social? Sí, es que el Estado desarrolla planes y programas, pero es distinto cuando lo desarrolla directamente el empresariado, comprometido, la élite empresarial. Pero el ministro Moreno trajo a las forestales y las sentó en una misma mesa con las comunidades mapuche. ¿Eso fue parte de la estrategia? Claro, pero no tuvo muchos resultados, pero es un poco la lógica. Lo que nosotros estamos viendo hoy día, y en esto quiero que me dé un poquito de tiempo para desarrollar las ideas, lo que nosotros estamos observando en este tiempo es una suerte de reacomodo de una lógica colonial, capitalista, ¿ya?,
en donde las forestales se están involucrando. ¿A qué me refiero? Que en un momento el Estado empieza a desarrollar políticas, programas, planes para involucrar a las comunidades y que participen las comunidades dentro del desarrollo como ellos lo entienden, ¿ya? De un Estado capitalista de tipo colonial. Sin embargo, hoy día participa la clase latifundista y también el empresariado más comprometido, que en este caso son los forestales. Ellos también van involucrándose en hacer esta relación capital-comunidades con ciertos componentes étnicos para que hacer creer a la gente, no sé, a nivel internacional también, de que hay una suerte, que hay aquí un componente de etnicidad o mapuchicidad para abordar el conflicto. En el fondo lo que están haciendo es involucrarlo en que se reproduzca el capital, porque a ellos lo que les interesa es mantener la hegemonía de la producción capitalista en esta parte. No les interesa la devolución de los territorios, no están por la devolución de los territorios ni para hacer justicia en ese ámbito a nuestro pueblo. Entonces esto va paralelo también a las políticas del Estado, que son planes y programas en que involucran a los mapuches en esto, y obviamente en este proceso de participación, proceso constituyente, la vía electoral. Entonces nosotros entendemos que hay como un paquete amplio que está interviniendo con la causa mapuche. ¿Podemos parar un rato? Porque está pasando nuestra gente. No se preocupe, por favor. Hola. Buenas tardes. Hola. Dele nomás. ¿Sí? Perdón, pero sí, esta no, fue una buena interrupción. Sí, hay gente trabajando en estos predios, entonces... Y usted también estaba trabajando hace poco. Interrumpió para darnos esta entrevista. Claro. Y se lo queremos agradecer, Héctor Yaitul. No hay problema. Porque la verdad es que hay incógnitas. ¿Hacia dónde vamos? Y yo se lo quiero preguntar ahora a usted, a Héctor Yaitul. Los órganos de recuperación territorial hacen acciones violentas. Órganos de resistencia. De resistencia territorial, perdón. Es que yo acumulo la R siempre con recuperación. Finalmente la resistencia es para la recuperación. Así que es una R doble, ¿no? Claro, podríamos decir que está muy directamente relacionado resistencia y recuperación en nuestro lenguaje también. ¿Hasta cuándo? Nosotros apostamos a un proceso de acumulación de fuerza, ¿ya? Somos parte del movimiento autonomista y entendemos la autonomía como nuestro norte, la autonomía del pueblo nación mapuche. Ese es nuestro norte estratégico, ¿ya? Y también nosotros hablamos de un proceso de liberación nacional mapuche, es decir, ya ahí la reconstrucción de nuestra nación. Para eso, la plataforma básica hoy día es hacernos de un territorio. Y ahí está el problema. Toda vez que nosotros empezamos a reivindicar territorio... Sí, ¿cuánto controla hoy día? No tenemos idea. No tenemos idea. Porque... ¿Usted no sabe cuánto controla la CAM? No. Nosotros... ¿O no me lo quiere decir? Puede ser que mantengamos en reserva esos antecedentes, pero... Yo preferiría que me dijera la verdad. No se lo quiero decir. No, nosotros tenemos... Porque yo creo que usted sabe cuánto territorio. Tenemos miles de hectáreas en recuperación. El tema es que esos procesos no pueden ser cuantificados, pero sí cualificados, ¿ya? Porque son espacios en donde las empresas forestales no pueden desarrollar lo que venían desarrollando, ¿ya? Que es la reproducción del capital. Nuestra apuesta dentro del movimiento es que no se reproduzca más el capitalismo, es decir, que no se reproduzca más el capital. Que no avance. Claro, y lo que nosotros hacemos es transformación. Y sí apostamos en la reproducción del mundo mapuche o la reproducción del tejido social, político, ideológico, cultural nuestro, mapuche. Es decir, esto es monocultivo, ¿ya? Aquí estamos frente a los pinos y hay eucaliptos también, que son los monocultivos por excelencia de la foresta. Así es. Estos son muy dañinos. Yo aquí no voy a dar un curso de ecología o de... O sea, digamos, resumamos, esto es lo peor para hacer florecer la tierra. No, es que con esto no florece nada. Florece nada. No, po. Mire, aquí no hay biodiversidad en torno a los pinos. No. Porque aquí se manipuló este árbol, igual que los eucaliptos, para que no crezca nada más que el árbol en específico. Y estos árboles acidifican el suelo, generan un daño terrible en la tierra, y los eucaliptos consumen mucha agua.
Por lo tanto van secando las napas, van secando todos los afluentes de agua y van desertificando los suelos. Y por lo mismo eso explica que esta sea la segunda y la tercera región más desértica de Chile. Y ustedes están empeñados cuando me dicen que hacer un control territorial, en cambiar esa situación. Transformación, exactamente. Por eso nosotros dentro de la CAM también nos definimos de revolucionario, porque en el fondo estamos haciendo un proceso muy revolucionario de transformación. Transformación social, dirían algunos, de la izquierda o desde los paradigmas que se entienden desde allá, digamos. Pero nosotros hablamos de transformación revolucionaria mapuche. Nosotros lo que hacemos... ¿Lo entienden? Es desalojo de este poder, ¿ya? Para reinstalar lo que existía antes, que era el pueblo-nación mapuche. Acá había biodiversidad. Con sus cultivos, con biodiversidad, claro, con su cultura. Claro, porque de este mundo antiguo surge el pueblo mapuche, del litrofil monyem, de la biodiversidad mapuche. Señor Yaitul, pero hoy día tenemos violencia, un conflicto desatado. Oiga, le pido con todo respeto, no me diga señor, que me da la impresión de que estamos en el esquema de lo que se entiende como la última campaña que ha desarrollado el Estado. Yo trato de no tutear a la gente porque me enseñó mi padre, un obrero ferroviario, claro, que a las personas había que tratarlas con respeto. Así que si yo no fue falta de respeto, fue todo lo contrario. No se preocupe. Disculpa? No, yo lo estaba diciendo también para agregar un aspecto que es interesante también de lo que ha sido el escenario en el último tiempo, que es el lenguaje, que es el discurso oficial que trata a nosotros de endosarnos de que no somos una expresión correspondiente de lucha muy justa de la causa mapuche, ¿ya? Y que, bueno, nosotros... yo no soy quien para decirle si es justo o no. Yo quiero que usted le cuente a quienes nos escuchan cuál es su lucha. Claro, a nosotros yo no vengo aquí ni como parte de su adhesión. Yo quiero que usted le explique, porque yo creo que hay una gran desinformación. Entonces, frente a eso, a mí me gustaría que Héctor Yaitul le explique a la gente que nos ve, que nos escucha, que lo que viene. Porque hoy día lo que tenemos es violencia, una estrategia que dio resultado en visibilizar una cantidad de gente del pueblo mapuche que trabaja para las forestales, que recibe platas de las forestales, que se enfrenta a veces a sus propios hermanos mapuche. Lo que nosotros queremos en el fondo es que se ejerza una plataforma de control territorial. A través de la plataforma de control territorial sacamos los pinos, sacamos los árboles, los monocultivos, vamos desalojando ese poder y vamos reinstalando lo nuestro, es decir, hacemos siembra, construimos casas y recomponemos los espacios significativos culturales. Y ahí desarrollamos nuestra cultura y nos vamos de nuevo reafirmando como mapuche. Así nosotros pensamos que vamos a reconstruir la nación mapuche. Esa es nuestra apuesta, esa es nuestra lucha, ¿ya? En lo que usted nos emplaza, nosotros entendemos que estos procesos son complejos, ¿ya? Complejos porque se habla de la violencia política y nosotros decimos que la violencia política la instaló el Estado cuando ocupó los territorios, ¿ya? Y desde ahí ha ido reproduciendo un tipo de violencia colonial que nosotros sufrimos hasta hoy día. Este conflicto se da a los niveles que está porque las empresas forestales, es decir, la representación de la oligarquía de forma tosuda, ¿ya? No están por la devolución de los territorios. Así como la clase, ¿ya?, latifundista. Los últimos procesos que se han venido detonando precisamente es porque se desbordó la vía institucional. La CONADI no le compró tierra, la política de compra de tierra no funcionó. Y muchas comunidades que estaban por esa vía institucional, jurídica, empezaron a movilizarse y quedó un movimiento muy grande de recuperación de tierra que acompañó a los procesos que nosotros ya venimos desarrollando. Entonces hubo una agudización de conflicto. Perdón, hay una agudización de la violencia por un nuevo componente que me gustaría conocer su opinión, el robo de madera. El robo de madera, que es cuantiosísimo, suma millones de dólares en esta región, que uno dice cómo tantos camiones que circulan y la policía no los detecta. Para usted, ¿quién roba la madera? ¿Quién forma parte de esos clanes de crimen organizado? Yo no sé si hablar de mafias o robo de madera en estricto rigor, porque la madera llega al mismo mercado, ¿ya?
Y las forestales lo saben. Las forestales están detrás de la extracción de la madera. Ellos compran la madera y ellos son los que controlan gran parte del circuito donde se va a... O sea, ellos controlan el mercado de la Controlan el madera. mercado, controlan la exportación, controlan todo. Ellos son los que pautean de alguna manera qué tipo de madera, para dónde va la madera. Y ellos tienen todo controlado, el circuito económico Entonces, del desarrollo capitalista en torno a la madera. Existe extracción de madera que puede ser entendida como recuperación dentro de lo que nosotros hacemos, recuperación de madera. Y existen otros grupos que sacan solamente madera, ¿ya? Y no tienen otro fin que lucrar en relación a la madera, ¿ya? Ellos tendrán que dar cuenta de lo que están haciendo. Pero si nos preguntan a nosotros hacemos recuperación de recursos para ocuparlos, para recomponer lo que nosotros estamos luchando, espacios territoriales. o sea, ustedes en la recuperación también recuperan madera. Exacto, nosotros recuperamos madera. Entonces ustedes, Pero dentro no- de lo que se llama como robo, No dentro de la escala. Es que a nosotros todo nos van a tipificar de delito, todo. De hecho, la recuperación en sí ya es un delito. sí, claro. ¿Ya? Entendido dentro de lo que es el Estado de Derecho. ¿Y la droga, señor Yeto? Perdón, disculpe, Héctor. La droga. Sí, porque ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay un tema que es parte de la estrategia del Estado y es parte de la estrategia de la derecha más recalcitrante, la derecha dura, digamos, es de tratar de endosarnos nosotros un discurso de que estamos haciendo mal esta lucha, de que no somos guaychafes honestos como los que usted acaba de ver, gente muy trabajadora que viene del barro. Usted es conocido por ser estrictísimo y de imponer reglas muy estrictas en su grupo. De hecho, hay gente que se va porque no acepta que usted no permita que cultiven droga, por ejemplo. No, Pero nosotros- usted debe reconocer que eso existe en su territorio. Sí, hay situaciones, no son generalizadas, no son el problema, digamos, ¿ya? A mí, igual cuando nos emplazaban respecto de casos muy puntuales, en donde habían violencia desbordada, de expresiones mapuche, que a lo mejor no pueden ser de la CAM, pero esos son casos aislados en relación a todo lo que es el movimiento. Entonces nosotros no le vamos a dar la importancia que le quieren dar interesadamente los medios de comunicación que quieren instalar un discurso. Porque nosotros decimos, toda vez que nosotros no participamos dentro del andamiaje de poder, proceso constituyente, vía electoral, o los planes y programas de los forestales o del Estado criminal y colonial que nos somete aún, ¿por qué decimos esto? Porque reprime la lucha mapuche y nos genera muertos, presos y todo un tipo de afectación propia de la represión y de acción coercitiva de las luchas nuestras. Por lo tanto, nosotros decimos, es un Estado criminal, nosotros lo entendemos como tal, porque tampoco hay justicia en relación a las reivindicaciones específicas de tierra. Nosotros podemos tener toda la memoria histórica, todos los antecedentes jurídicos, de derecho, que están incluso, pero no son reconocidos por parte del Estado, y toda vez que nosotros tocamos en la recuperación los intereses de gran capital, nos reprimen, nos persiguen, nos desarrollan montajes, etc. Pero está este discurso que nos tratan de endosar responsabilidad en asuntos que no son generalizados y que no tienen nada que ver, por ejemplo, con la CAM. La CAM no tiene el más mínimo responsabilidad en actos de narcotráfico. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de que si hay expresiones de narcotráfico en otro lado. ¿Y qué pasa con las organizaciones que hacen y reivindican una lucha directa, más permanente, más persistente y más masiva? Bueno, ellos Porque usted se ha encargado de contarnos, y me parece que ha quedado muy claro, que su lucha va en dos planos, ¿no? Pero hay otros grupos que desechan su ritmo cansino. Claro, pero continuando con el análisis anterior, este discurso de que el movimiento mapuche es una expresión también de narcoterrorismo, es un discurso instalado con el objeto de presentarnos así a la opinión pública para demonizar la causa mapuche y que ésta no tenga el acompañamiento que debiera. Y por eso nosotros estamos dando entrevistas. Y si alguien nos pregunta, oiga, ¿ustedes por qué dan la cara incluso si utilizan la violencia política? Nosotros utilizamos la violencia política toda vez que tenemos que generar autodefensa y resistencia, porque es absolutamente necesario. Y nosotros la consideramos absolutamente legítima toda vez que consideramos que nuestro pueblo es oprimido y no hay justicia para nuestra gente. Entonces,
Pero aún así, siendo perseguidos, siendo estigmatizados antes como delincuentes, terroristas, ahora como narcotraficantes. Pero nosotros negamos absolutamente la presencia de narcotráfico en las comunidades, ¿ya? Pueden haber casos muy aislados, pero no son la generalidad. De hecho, las estadísticas nos dan cuenta de que hay gran cantidad de droga en las comunidades. Son estadísticas muy paupérrimas en ese sentido. No quiero denostar a nadie con esto, pero hay otros sectores en otra parte de este país, iba a decir, maldito país, de este país, en el sentido de que hay más antecedentes de requisa o de presencia de drogas o de ese tipo, digamos, ¿ya? Pero en el territorio mapuche no. Pero, ¿qué es lo que se entiende detrás de esto? Que por algún caso en específico quieren manchar, Sí, está claro. quieren estigmatizar la causa mapuche para que ésta tenga poco respaldo Pero a usted, de de la hecho, opinión se le pública. va gente joven porque usted es estricto en eso. No, la CAM tiene una diversidad de gente. Nosotros hemos tenido desprendimiento en nuestra organización históricamente. De hecho, los otros grupos se han... Desgajado de la cama. Claro, y muy legítimo, porque hay una diversidad de pensamiento y nosotros somos... ¿Y puede avanzar así? Perfectamente, esto es un debate. Nosotros estamos por la riqueza política e ideológica de expresiones. Lo que nosotros sí vamos a defender es que la lucha mapuche sea eminentemente mapuche y no haya intervención externa, Foránea. occidental, aunque sea de izquierda. Porque la lucha mapuche tiene componente absolutamente desde nuestro mundo y eso es casi sagrado, es muy espiritual. Nosotros vamos a recoger todo ese andamiaje, ese acervo que nos entregó nuestro pueblo cuando luchó en antaño. Eso que nosotros hablamos de nuestros antepasados, de nuestros puloncos, ese acervo, esa herencia, nosotros la vamos a poner como forma ideológica y política para luchar hoy día. Y eso es lo que usted preserva. Es lo que nosotros preservamos. Hay una ética de acción política por lo mismo y nosotros luchamos por recomponer el mundo mapuche. ¿Y cómo estaríamos a favor de la droga si eso ha generado un flagelo en algunas zonas donde tiene presencia? Hablando de flagelo, ¿cómo combate el machismo usted, que también existe en el pueblo mapuche? Esos son desafíos que se están desarrollando muy fuertemente también en las comunidades. Esos son procesos internos y que nuestras autoridades tradicionales tienen la voz cantante en ese sentido. Nuestras machis, nuestros loncos, nuestros ñempín. ¿Han avanzado en eso? Sí, es sustantivo. En realidad, dentro de lo que es la cosmovisión mapuche hay un sentido de dualidad muy profundo que tiene que ver con la incorporación de nuestra gente sin discriminación. ¿Y a usted, para usted ha sido una sorpresa ese avance, pensando en cómo fue educado usted? Porque en todos los sectores de las poblaciones hay un cambio. Sí, y eso está bien, es absolutamente legítimo. Ahora, en relación a lo que se entiende desde nuestro mundo mapuche, hay algunas diferenciaciones y eso tiene que ver con una comprensión de los aspectos que son de la cultura mapuche. Y ahí ya entraríamos en un otra debate discusión. y en otra discusión. Pero ¿Hay un menosprecio? como de ve parte- usted, aquí hay gente que trabaja y son las mienes. Muchachas y muchachos, Sí, ahí están, juntos. juntos. Nosotros no hacemos discriminación en ese sentido. ¿Hay un menosprecio de la Hacia- cultura occidental? ¿Hacia nosotros? No, de ustedes hacia la cultura occidental. No, para nada. Nosotros lo que tenemos en nuestro piuque, en nuestro corazón y en nuestro pensamiento es una sed de justicia principalmente, que tiene que ver con el restablecimiento de lo propio, ¿ya? Y vemos que la construcción del Estado-Nación chileno, desde la llegada de tipo colonial, de los españoles y posterior, ha habido un ámbito que se viene desarrollando y que no ha sido asumido, tampoco ha sido suficientemente frenado, que es del racismo y el racialismo con que se le trata a nuestra gente. Usted y su pueblo han pagado costos bastante duros el último tiempo en esta lucha. ¿Hasta cuándo? Yo creo que los costos son bienvenidos toda vez que hay procesos sustantivos de avance. Nosotros estamos muy conformes, contentos también con lo que se ha venido sosteniendo, ¿ya? No tendríamos esta realidad, ¿ya?, de recuperación territorial
que a nosotros nos convoca con mucha convicción de venir haciéndolo y proyectándonos con eso también. O sea, vamos a seguir en la recuperación territorial. No, de todas maneras, nosotros nuestra lucha está en ciernes, está recién en un proceso. Por lo tanto, va a avanzar. Debería avanzar, porque para eso trabajamos, para eso estamos convocándonos, autoconvocándonos, hacemos las críticas y las autocríticas que sean necesarias para seguir en esa senda de justicia para el pueblo nación mapuche. Ha habido en el último tiempo, usted sabe perfectamente bien que la corrupción en el cuerpo en la policía, en el cuerpo de carabineros ha alcanzado niveles impresionantes. De hecho, hoy día vamos llegando a 30.000 millones de pesos en el fraude más grande. ¿Cómo se expresa la corrupción de la fuerza policial en la zona? Bueno, la verdad es que nosotros no estamos muy manejando esos antecedentes. Lo que sí sabemos es que existe una fuerte dotación de fuerzas especiales, ¿ya?, en esta zona, digamos, que actúan como guardia pretoriana principalmente del Gran Capital. Aquí no estamos en presencia de la fuerza policial defendiendo intereses del ciudadano común. ¿Ya? Eso menos del pueblo mapuche. No, menos del pueblo nación mapuche, eso es así de categórico. Nosotros lo que estamos viendo hoy día es un equipamiento y muchos recursos destinados, ¿ya?, para que las fuerzas que nosotros decimos de ocupación sigan operando de forma descomunal. Y hay muchos recursos involucrados ahí, que tiene que ver con el equipamiento, con la tecnología, con la inteligencia, con todo. Pues esa es una capacidad que ellos han demostrado, pero a todo nivel. No sé si ustedes pueden o van a cubrir, digamos, los puestos de vigilancia, los retenes, los campamentos que están al interior de las forestales, inclusive, que son los que no han sido retratados. Porque aquí hay fuerzas especiales, fuerzas de élite incluso, que están ahí apostados y que tienen blindados, que tienen drones, que tienen equipos artillados. Sofisticados. Muy sofisticados. Y armamento pesado. Claro. Porque los blindados son... Claro. ¿Y dónde está comprometida la Fuerza Armada chilena? Sí, claro. Claro, porque ellos están allí... Hay gente que nos pregunta a nosotros si ya se han involucrado los militares en la confrontación con nuestro pueblo. Nosotros decimos que sí, toda vez que ellos, los MOWAR o los blindados, vienen de allá, pues vienen de... Pero eso es lo que ustedes ven. La asesoría, claro, la asesoría, entonces ven la forestales, capacitación. Policía y los grupos civiles armados. ¿Hay grupos civiles armados operando en esta región? Ha habido históricamente, dentro de lo que ha sido la confrontación con nuestro pueblo. Que no se han cubierto es otro tema, ¿ya? Pero nosotros no somos los encargados ¿Qué decir que se han cubierto? Por la prensa, por el oficialismo. No estamos hablando de eso, pero estoy preguntando por la realidad. Sí, hay grupos armados. Héctor Yaitul, nosotros queremos contar lo que sucede. Entonces, por eso le pregunto, más allá de que aparezca en la prensa o no, a la CAM, ¿le consta que existen grupos de civiles armados? ¿Defendiendo intereses de la oligarquía? Defendiendo intereses de las forestales. ¿De las forestales? En este Sí, hay grupos armados, de civiles. ¿Son poderosos? No, ahora no son poderosos. Lo que pasa, sí, es que las forestales, de forma paralela a los planes y programas que desarrolla el Estado, está implementando también una forma de llevar esta idea a terreno, de paramilitarizar la lucha contra el pueblo nación mapuche. ¿Y ustedes están preparados para eso? Bueno, es un fenómeno que ha ocurrido en otros lados, ¿no? La oligarquía en general se defiende de esa forma, busca no solamente la fuerza del Estado, sino también fuerza privada, guardia blanca, para defender sus intereses, y eso es normal dentro de las luchas que tienen los ricos, los poderosos en contra de los oprimidos. Pero nosotros, bueno, vamos a hacer confrontación también. O sea, de hecho ya nos estamos preparando en ese sentido para confrontar. Ahora con los grupos, los minicanos que le llamamos nosotros, que son los que han tomado las armas para defender los intereses de las forestales. Pero no es una confrontación tan fratricida hoy día, es una confrontación hoy día que nosotros estamos llamándolo incluso a debatir, a confrontar cuáles son sus intenciones. Y ellos, algunos, bueno, llegan, se acercan, pero aún no ha ocurrido lo más nefasto, que es generar esa acción fascista detrás de esto. El enfrentamiento permanente. Claro, y una lucha fratricida entre hermanos.
Nosotros lo que queremos evitar a toda costa es que exista lo que pretende las forestales, el Estado, la derecha más recalcitrante, es que Mapuche se enfrente contra Mapuche. Eso es lo que nosotros no queremos. Muchas gracias. Ha sido muy interesante escucharlo. Feliz May. Muchas gracias. Ahí está la entrevista de Mónica González a Héctor Yaitul, una entrevista que se realiza en terreno, en el ejercicio del periodismo, en el ejercicio de la libertad de expresión, en el trabajo dedicado del equipo de Pauta Libre que se traslada junto a Mónica González y particularmente en las preguntas de Mónica González. No hay tema que se reste en esta conversación. Se le pregunta a Héctor Yaitul por la violencia, por el robo de madera, por el narcotráfico, por el machismo incluso. Se tocan todas las aristas en torno a probablemente uno de los temas más desafiantes, más acuciantes que enfrenta la sociedad chilena. Uno respecto al cual no tenemos demasiada información y en esta conversación profunda, extensa, reflexiva, se aporta en términos de conocer más respecto a quienes son los principales actores en este conflicto, en este desafío para la sociedad completa. El trabajo de la Premio Nacional de Periodismo Mónica González aquí en Pauta Libre. Yasna Levin, ¿algún comentario? Sí, bueno, interesantísima la entrevista, efectivamente, con mucha profundidad respecto de la demanda y la estrategia que tiene la CAM para poder conseguir sus objetivos. Quiero vincular esto con una declaración que hace hoy día en una entrevista en El Mercurio Pablo Urquizar, que es el delegado presidencial en lo que ellos llaman la macrozona sur, en que dice que en lo que va del último año se ha aumentado la recuperación de terrenos, la usurpación, dice él, de terrenos, en un 688%, de tal manera que la estrategia de la CAM y de otros grupos, dice Yaitul, que participan en estos cometidos son exitosas. Me llama la atención el uso del término descolonización que utiliza Yaitul. Y lo digo porque se lo he leído hace 3 o 4 años a un historiador muy especializado en estos temas que es José Bengoa. Él hablaba de que se venía un proceso de descolonización. Me surgen preguntas, sí. ¿Qué tipo de descolonización? Porque hay distintos niveles. Hay una descolonización cultural, que significa reconocer en un pueblo originario su derecho a imponer su propio paradigma cultural, su lengua, su forma de educación, su espiritualidad o religión, etcétera. Hay otro nivel que es la descolonización económica, en que entonces el dominio de la tierra y de la forma en que se explota la tierra de propiedad de una comunidad es propia, no es o debe resolverse en virtud de la voluntad de esa comunidad. Otra descolonización es la política, en que se otorga, se reconoce autonomía, autodeterminación, se abre la posibilidad de tener representantes en un determinado órgano de decisión. Es lo que estamos viviendo en el proceso constituyente con la integración de los 17 constituyentes de pueblos originarios. Y hay otra descolonización que es la que tuvimos a mediados del siglo XX, que es la soberana, que son las guerras de independencia o de liberación nacional, que fueron las descolonizaciones de las colonias francesas, violentas, de la guerra, o las británicas, muchas de ellas por acuerdos pacíficos. No me queda claro a qué se refiere Yaitul en este aspecto. Sí, me llama la atención cierto recelo que él manifiesta respecto de la Convención Constituyente y de qué manera allí podría resolverse, porque en general uno habría percibido que eso abre una nueva esperanza para la reivindicación de autonomía mapuche y de también soberanía o cierto grado de independencia respecto a su territorio. Noto cierto recelo, bueno, probablemente hay que ver, no conocemos los resultados, puede que no haya total confianza en los constituyentes elegidos y la CAM no lo sabemos. Pero él precisa que el movimiento mapuche es un movimiento muy diverso, claro. No está adjudicando vocería total y completa respecto a todas las miradas, él está hablando desde la CAM y de hecho además plantea que él es una vocería dentro de un movimiento que además tiene autonomía, pero él dice, aquí hay, o sea,
está la CAM, pero además la CAM es una parte de un movimiento mapuche que él reconoce como diverso y donde dice hay distintas posiciones también. Sí, no, por eso es la estrategia de la CAM la que me abre esas interrogantes. Claro. Digo, porque son dudas que me parece muy importante conocer, porque creo que este es un proceso que tenemos que conocer y del que tenemos que empaparnos para también no solo integrar, porque eso es algo bien importante que plantea Yaitul. Él está completamente distante de los programas, de los planes y programas sociales, de la devolución de tierras, un proceso muy gradual, de la entrega de beneficios sociales, etcétera, de una manera que él ve como una cooptación más bien integradora del mundo indígena por parte del Estado de Chile. Y lo que ellos reivindican es autonomía plena, soberanía incluso. Sí, quedó súper claro en la entrevista. Alejandra Matus, sí. Te escuchamos. Sí, yo creo que el problema del conflicto mapuche escapa a las palabras de Héctor Yaitul. Él tiene una postura específica bastante clara en esta entrevista, en sus acciones y en lo que hemos sabido de la CAM en el último tiempo. Pero creo que la discusión es bizantina si es que no nos hacemos cargo de lo que pasa alrededor. Es un poco, yo creo, guardando todas las distancias y proporciones posibles, más o menos escuchar lo que decía el Frente en los años, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en los años 80 y su idea del año decisivo y, en fin, digamos, una política armada de liberación, en ese caso de la dictadura, que se vio sobrepasada por los hechos políticos que fueron el plebiscito del 88, las elecciones, que fue el camino en general que escogió el pueblo chileno, con todas las reservas que habían respecto de ese plebiscito en particular. Y bueno, claro, la transición tampoco fue muy exitosa, pero en ese momento ese fue el camino que adoptó el pueblo chileno, y entonces las estrategias militares que se enarbolaron en un momento se disolvieron con el tiempo porque no tenían apoyo popular. Y yo creo que en este sentido somos todos los que tenemos en el Estado de Chile que tomar un camino. Le vamos a reconocer al pueblo mapuche soberanía, autonomía sobre sus territorios, el derecho a cultivar su propia cultura, lengua, tradiciones, o vamos a continuar en el camino que se ha seguido durante buena parte de la transición, que es decir, bueno, aquí hay títulos de propiedad que son de las forestales y este es el Estado de Derecho, y si usted entra al territorio está violando el Estado de Derecho y vamos poniendo causas por ley de seguridad del Estado. Si esa fuera el camino, a mí me parece que es una receta para más violencia y más confrontación. Si el camino lo abre la Convención Constitucional, más allá de las reservas que pueda tener Héctor Yaitul, y la Convención Constitucional, como se ve que va predominantemente a hacer, le va a reconocer al pueblo mapuche y a todas las otras etnias derechos que hasta ahora les han sido negados, creo que la estrategia militar se va a disolver por sí sola. No me parece que estemos inevitablemente y fatalmente enfrentados a un conflicto armado en ciernes. Sí me preocupa el tema de la existencia de otros grupos paramilitares, básicamente porque de ellos no sabemos nada. No sabemos quién los financia, no sabemos cómo se organizan, no sabemos cuál es su estructura y propósito político, qué acciones reclaman o qué acciones no reclaman. Y él, cuando habla del tema de las forestales, creo que se refiere a una estrategia de las empresas forestales del tipo responsabilidad social empresarial, que puede tener muy buenas intenciones, pero ha sido objeto de críticas en muchas partes, porque lo que en el fondo hace es comprar
cooptar a las comunidades, les ponen una escuelita, les dan un trabajo a comunidades que ya están empobrecidas. Esta es una zona muy pobre, y por supuesto que es atractivo para las personas aceptar ese trabajo a cambio de desligarse de las luchas colectivas de su sector. Ese es un problema, porque ante la ausencia de políticas públicas efectivas, la CONADI, que está totalmente sobrepasada y acusada de corrupción, se abre el espacio para esta labor social empresarial de las forestales, que Yaitul mira con desconfianza, pero a lo mejor con razón. No lo sabemos, porque tampoco sabemos en qué consisten esas políticas sociales empresariales de las forestales, y sería bueno que también se transparentaran, porque en la zona hay no solamente están en juego los intereses del pueblo mapuche, están los intereses de las forestales, de los predios agrícolas y de colonos que están ocupando tierras que fueron originalmente mapuche, y por lo tanto no se puede hacer un análisis, en mi opinión, solamente mirando lo que dice Héctor Yaitul, sino que hay que saber qué están haciendo y qué piensan de cómo se resuelve el conflicto esos otros sectores. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, si la Convención Constitucional dice que hay que reintegrar los territorios del pueblo mapuche? ¿Cuál va a ser su reacción? Y yo creo que eso puede ser más preocupante que las acciones que pueda o no pueda hacer la Cámara. Interesantísimo el punto, Alejandra Matus, interesantísimo también el punto, Yasna Levin. Esta es la voz de Héctor Yaitul, esta es la forma en que él observa este conflicto, pero como decíamos aquí, y lo reconoce el propio entrevistado, aquí hay una diversidad, aquí hay un proceso político, y creo que Alejandra Matus apunta muy bien a que de alguna manera es el desarrollo de nuestras conversaciones, de nuestros diálogos, son los caminos que se tomen como sociedad los que van a determinar cuáles van a ser las opciones que van a prosperar, que van a seguir adelante en torno a una situación que, reitero, en la cual necesitamos más información, no menos información, y esta entrevista es parte de los datos que nos ayudan a comprender mejor un proceso del cual todavía tenemos muchísimo que aprender. Hay muchas, quiero moverme a otros temas, Yasna Levin, no sé si quieres aportar algo, pero hay mucha noticia en este momento. Solo un último asunto, porque esta semana, respecto del territorio del Huelmapu, se conoció la formalización por tortura de 9 militares por una detención con simulación de ejecución, simulación de quema en vida de jóvenes que estaban en contexto de toque de queda. Perdón, se los rocía con un líquido y se les hace pensar que es combustible. Que van a ser quemados vivos. Claro. Son militares que están colaborando de acuerdo a la decisión del gobierno con el patrullaje de carabineros, a pesar de no tener legalmente esa facultad, pero entonces hacen patrullajes mixtos de cooperación. Y esos militares, estando en esa zona, perpetraron ese tremendo delito de tortura. Consulté en el Instituto de Derechos Humanos y en lo que va de este año ya dan 21 querellas por violaciones a los derechos humanos. Entonces, ojo también ahí con otro tipo de violencia que se suma a las tantas que ya hemos mencionado para poder analizar bien la situación. Les contaba, hay muchísima información, gracias Yasna, hay muchísimos datos importantísimos. La decisión del Colegio Médico de retirarse de la mesa social, la integración, la conformación de esa mesa social fue bien importante en la esperanza de realizar un enfrentamiento, un abordaje completo, integrado, comunitario, con distintos actores, con distintas voces para el combate a la pandemia, y la decisión del Colegio Médico de restarse, porque no pueden seguir avalando las medidas que se están tomando, es parte de lo que vamos a conversar. Después de esta pausa, donde vamos a estar en la entrevista con Ignacio de la Torre del Colegio Médico, y vamos a estar conversando además otros temas que están a esta hora en la actualidad en la información. Ya seguimos aquí en el Pauta Libre. Seguimos en este Pauta Libre
que continuamos aquí en este Pauta Libre. Estamos junto a Yasna Levin en estudio, con Alejandra Matus a la distancia. Yo soy Paula Molina y estamos en una semana donde, francamente, las personas más que nunca requerían respuestas y no llegan desde la autoridad. Una autoridad, un gobierno que no tenía respuestas políticas o tiene una restringida capacidad de entregar respuestas políticas a nuestros principales desafíos y cuestionamientos, y que parece haber quedado también esta semana particularmente con pocas respuestas frente a la pandemia. Justo cuando las personas necesitan saber si habrá que tener una tercera dosis de las vacunas o no, cuán efectiva es la Sinovac para contener los contagios, si hay que encerrarse o no, si hay que movilizarse o no, si hay que ir a dar abrazos a los nietos y a las nietas, como dijo en algún momento el ministro Párez, cuando los casos superan los 8.000, un número que se consideraba a inicios de la semana no se alcanzaría, y efectivamente es aquel al que se ha llegado. El Colegio Médico durante las últimas horas ha hecho oficial su decisión de retirarse de la mesa social del COVID-19, que es una de las mesas que está funcionando justo en la semana en que conocemos además que respecto a por lo menos una de las mesas a las cuales se refería el ministro de Salud de manera reiterada en sus informes, no tiene actas, no tiene integrantes, no tiene asistencia, no tiene particularmente nada, y las decisiones las toma básicamente el presidente de la República con los números que recibe en cuanto a cómo va moviéndose la pandemia. Esa es la situación. ¿Quién manda aquí? Es la pregunta. Yasna Levin. Sí, fíjate que me llamó la atención una frase, un slogan que ha surgido primero en las movilizaciones de Colombia y ahora se tomó en las de Brasil, donde ha habido mucho conflicto, en particular por supuesto, la indiferencia de sus gobiernos frente a la dramática pandemia. Dice, sin un pueblo protesta en pandemia, si un pueblo protesta en pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el virus. Me pareció un slogan, una frase tan fuerte, y obviamente me evocó el completo desgobierno que se ha instalado en Chile y que ha ido empeorando además respecto de esta tercera ola que claramente se está estableciendo por la pandemia. Las iracundas declaraciones del ministro París muestran también el grado de descontrol en el que él se encuentra y probablemente la falta de autonomía que tiene para tomar decisiones, que yo creo que es lo que está detrás de esta denuncia, autodenuncia en realidad, porque es el gobierno el que responde a una petición de información por transparencia, diciendo que la mesa técnica que toma las decisiones no existe, no tiene existencia legal, no hay integrantes, no hay actas, no hay nada. Entonces, obviamente detrás de esto hay la revelación de que las decisiones están siendo tomadas con cualquier criterio menos, o por lo menos muy bajo, el criterio sanitario. Ahora, hay varias mesas, como decíamos. Yo entiendo que la mesa técnica sí funciona, que hay otra mesa que es la social, y esta es la mesa donde se tomaban las decisiones, y allí básicamente se dice, bueno, es el andar del gobierno, no son los ministros, en fin, pero claramente una mesa que se presenta como tal y que no tiene actas ni integrantes, la verdad es que puede ser confusa para la opinión pública, y lo era. Un apunte cortito también, porque un artículo que trae La Tercera mañana nos habla del destino de los 515 respiradores que la CPC donó en los inicios de la pandemia. ¿Recuerdan? Cuando nuestra principal preocupación era contar con esos apoyos para la ventilación para quienes no pudieran respirar por sus propios medios en medio del COVID. Bueno, de ellos hay un número muy pequeño, 32 de 515 que efectivamente están operativos, dice este artículo de La Tercera. Los demás no se pueden usar. Bueno, vamos a hablar de estos y otros temas con el doctor Ignacio de la Torre del Colegio Médico. Él ya está en conexión aquí con la red y con Pauta Libre. Muy buenas noches, doctor La Torre. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta es inevitable y tiene que ver con la decisión de retirarse de la mesa social. Dice el Colegio Médico que está hastiado de las decisiones imprudentes del gobierno y está planteando que las decisiones de la autoridad tomadas en espacios sin actas ni expertos han devenido en un nuevo descontrol de la transmisión viral. Doctor La Torre, ¿es tan mala o es tan compleja la situación que ustedes evalúan que es mejor que el Colegio Médico se reste, cuando incorporarse en la mesa social fue una señal muy importante respecto al apoyo que se daba o a la necesidad de que las distintas organizaciones de la comunidad estuvieran presentes, unidas, enfrentando la pandemia? Resulta sumamente frustrante tratar de aportar desde un escenario técnico, desde un escenario humano en cada uno de los equipos de salud que está en todos los establecimientos,
CEFAM, SAPU, recintos de urgencia, unidades críticas, que son las que más han sido analizadas en este tiempo. Pero también es frustrante desde la perspectiva de las autoridades dirigenciales de los distintos gremios de la salud y del Colegio Médico, que participando en los espacios que hemos podido integrar, aportando en cada uno de ellos de manera ordenada, transparente, información con respaldo técnico, al final las decisiones se tomen a puertas cerradas, sin transparencia a la ciudadanía, sin actas, sin ningún orden de quienes deciden finalmente indicaciones que a nuestro juicio han puesto en peligro la salud de las personas y que de las cuales nadie se hace responsable. Por ejemplo, lo que fue el permiso de vacaciones, por ejemplo, la apertura de casinos de apuestas antes que en fase 2, antes que los colegios, o la apertura de restaurantes y bares, o gimnasios y cines, o multitiendas y mall, en fases donde normalmente lo que tendría que existir es autorización para realizar actividades al aire libre, pero no actividades en lugares cerrados y mal ventilados. Participar de reuniones donde uno aporta en distinto nivel y que luego las autoridades definan en direcciones opuestas es una situación que nos frustra, pero además cada vez se hace más difícil. Y en el último escenario, con el permiso movilidad, donde primero se plantea que los entes técnicos lo aprobaron y luego se va dando cuenta de que esos entes técnicos en realidad habían planteado que podía ser una buena idea, pero para otro momento epidemiológico, y sin embargo se activa lejos en uno de los peores momentos que estamos viviendo, probablemente uno de los gatillantes que establecen hasta qué punto vale la pena que nosotros tratemos de aportar en un espacio donde muchas veces sentimos que solo se usa la figura del colegio con la confianza que la ciudadanía tiene en nosotros para validar decisiones que nosotros hemos planteado honesta y transparentemente que desde el punto de vista técnico no conviene tomarla. Doctor, esta actitud del gobierno de en el fondo tomar las decisiones no con un órgano sanitario como existe en otros países, sino que directamente en la moneda por el presidente, ya se venía manifestando desde los tiempos de Mañalich, que también dejó en evidencia en varias ocasiones que las decisiones finales no las tomaba él. El ministro París también ha dicho lo mismo, que es el presidente el que toma las decisiones sin, escuchando a quien quiera escuchar, pero al final las decisiones sanitarias las toma el presidente de la República. En este caso hubo una acusación constitucional fallida contra el ministro Mañalich, y se ha estudiado, se ha hablado de hacer una contra el presidente. Si él es el responsable último de las decisiones que se toman, ¿no cabría ejercer alguna acción contra el presidente por esta situación? Yo creo que va a llegar un momento en la historia en la cual los responsables de distintas medidas que se han tomado durante esta pandemia van a tener que responder de forma clara el por qué decidieron enfrentar esta pandemia, por ejemplo, con una estrategia de contagio progresivo o con la utilización de las cuarentenas dinámicas o apuntando a una inmunidad de rebaño que distintos referentes técnicos y especialistas sugirieron no utilizar como estrategia de manejo. Otros países que estuvieron en momentos tan complejos como el nuestro decidieron cortar la cadena de contagio, decidieron no seguir conviviendo con el COVID, no seguir aceptando 100 muertos al día, ni 8.000 contagios diarios, ni más de 4.000 personas en camas críticas, estresando y transformando los hospitales en hospitales dedicados exclusivamente al COVID y postergando las atenciones de tantos otros pacientes que lo requieren, como por ejemplo los pacientes oncológicos. Otros países dijeron, no sigamos manejando los contagios como si fueran activos en una línea de especulación bursátil. Cortemos el contagio, inspiremos a la ciudadanía
Transmitámosle a todos la magnitud de la catástrofe sanitaria que vivimos y demos un pase firme dirigido a cortar la transmisión. Eso es posible. Países más pobres que nosotros lo han logrado y lo han hecho con la única motivación de cortar los contagios, porque esa es la forma más segura de poder vivir en comunidad sin exponernos al riesgo de contagio. En ese sentido, para responder tu pregunta, yo creo que hay instancias legítimas en las cuales se pueden pedir las responsabilidades a los distintos representantes que toman estas decisiones. Sin embargo, yo al menos desde mi perspectiva, como médico y médico clínico, creo que nosotros lo que queremos es seguir aportando para que la ciudadanía sepa y entienda cómo, cuándo, dónde está en peligro de contagiarse y pueda tomar medidas para revertir ese riesgo, y probablemente tendremos que pedirle a las distintas autoridades políticas que tomen las decisiones en la línea correcta. Y si no lo hacen, posiblemente, no sé si nosotros, pero distintas entidades tendrán que asumir su responsabilidad de tratar de ordenar y pedir el cambio de gobernanza de la crisis, que es lo que nosotros hemos pedido y hemos sostenido ya hace algunas semanas atrás. Doctor, el ministro París decía que el gobierno está en favor de la libertad responsable y que si acaso el colegio médico quiere tener a la gente encerrada eternamente. Parece que estamos dando vueltas en círculos. Da la impresión que no ha avanzado mucho el programa de trazabilidad y testeo y seguimiento de los casos, que las cuarentenas se toman drásticamente sin considerar el hecho de que las personas pueden salir al aire libre, digamos, hay menos probabilidad de contagio. ¿Qué es lo que debiera hacerse en realidad, ya conociendo la experiencia internacional, para controlar el virus, sobre todo teniendo en cuenta que hay un proceso de vacunación en curso? Muchas gracias por tu pregunta, porque me permite explicar algo que ojalá pueda llegar a la mayor cantidad de oídos. Creo que hay 4 pilares fundamentales. El primero, y voy a empezar un poco distinto de la forma en que he respondido esta pregunta varias veces, voy a apuntar al ciudadano, al individuo, y es la responsabilidad individual. Hoy día vimos imágenes acá en la quinta región de fanáticos de un equipo de fútbol de Valparaíso, de Santiago Wanderers, que para arengar a su equipo hicieron una marcha multitudinaria. En esa marcha multitudinaria muchas personas iban gritando, la distancia física bajo ningún precepto se cumplía, y lamentablemente ese escenario, que combina por una parte la pasión, el ánimo, el deseo de apoyar a su equipo, por el otro lado los expone a ellos al contagio. Pero también días antes habíamos visto imágenes de una subida que queda en Valparaíso, pero también imágenes de distintas regiones donde personas se reunían en restaurantes, en bares, en fiestas que estaban al aire libre, y las personas se estaban reuniendo poniéndose en peligro. Entonces, en primer lugar, la responsabilidad individual es crucial. Estas personas que estaban hoy día arengando a su club no iban a trabajar, no estaban yendo obligadas, como sucede en otros momentos donde trabajadores se suben al transporte público y no les queda otra que ir aglomerado porque ese problema no se ha resuelto. Pero acá eran personas que libremente iban para apoyar a un club de fútbol poniendo su vida en peligro. Entonces el primer llamado es a la responsabilidad individual. Hay una situación gravísima. Las camas críticas están en un nivel de ocupación que triplica lo que normalmente hay en un invierno o en la previa del invierno en un año cualquiera. El 2019 nosotros teníamos 1.300, 1.400 personas UCI en este momento. Hoy día estamos llegando a 4.200. Esa es la magnitud del problema en Chile. Pero la responsabilidad individual es uno de los hitos. El segundo hito tiene que ver con la autoridad sanitaria y la comunicación de riesgo. Cuando la autoridad sanitaria nos dice, por ejemplo, que podemos viajar de una región a otra, que podemos movernos de una comuna a otra porque ya recibimos las 2 dosis, nos está mandando un mensaje bastante equivocado en torno al tipo de vacuna que hemos usado y a la posibilidad de que, pese a estar vacunados, igual nos contagiemos y contagiemos a otros. Cuando un ministro dice que prefiere que los niños estén haciendo cola en Fantasilandia, pero una madre no puede llevar a su hijo a un parque o una plaza, hay un mensaje bastante equivocado en torno al riesgo.
Cuando nos dicen que el Costanera Center puede recibir 16.000 personas como aforo, pero el Estadio Nacional no puede abrir sus puertas a un partido de fútbol con 2.000, hay una parte del mensaje de la comunicación de riesgo que está fallando. Y cuando cada vez que podemos anunciamos el éxito del proceso de vacunación como el fin de la pandemia, cuando sabemos a ciencia cierta que no es así, por lo menos no en este momento epidemiológico, estamos comunicando en el segundo pilar, lo estamos orando nosotros mismos. Generamos falsas expectativas que hacen que las personas tomen decisiones de riesgo y combinado con el primer pilar se van conjugando en muchas acciones de riesgo. El tercer pilar fundamental tiene que ver con cómo abordas el contagio y cómo cortas el contagio. Y en eso hay 3 elementos centrales: testear, trazar y aislar. Súper repetido, pero muy simple. Cada vez que hay un contagio, tenemos que actuar como si esa fuera la escena de un crimen. Identificar dónde, cuándo, cómo y quién contagió a esa persona. Tratar de ir hacia atrás en el proceso de contagio para identificar cuál fue la situación que se salió de lo común, que permitió que esa persona se contagiara, e ir hacia adelante identificando los contactos estrechos. De nuevo acá nos combinamos con los 2 primeros pilares, porque si la ciudadanía no es responsable y no nos cuenta con qué otras personas estuvo, porque por ejemplo, al no haber un estímulo social, económico, que proteja a las personas que tienen COVID y todos los que trabajan de manera informal, si se enferman, dejan de percibir una remuneración cuando están aislados, ¿de qué manera yo voy a nombrar a las personas que estuvieran conmigo si sé que los voy a poner en un aprieto? Sobre todo si no estoy convencido que mis síntomas puedan ser de coronavirus. Entonces tiendo a subinformar y tiendo a subreportar. Y solo para terminar, el último pilar, y es muy importante, es entender que la salud es un bien de la sociedad y que, por ejemplo, la vacunación funciona de manera más solidaria que individual y que es el beneficio de todos, cuando todos estamos vacunados, lo que logra reducir los contagios. Pero que yo, que esté vacunado y tenga las 2 dosis, si las personas que me rodean no lo están, no hay un beneficio. Y lo segundo es que la salud como concepto depende de factores sociales, entre ellos el nivel socioeconómico, entre ellos el aporte económico que podamos hacer en medio de una pandemia. Por lo tanto, si no hay ayudas sociales rápidas, directas, universales, es muy difícil que las personas que están luchando por sobrevivir, y antes ustedes decían, le tienen más miedo a un mal gobierno que a un virus, yo puedo decir, le tienen más miedo a no comer, a no poder proveerse los mínimos elementos de sustento, de sobrevivencia, que a un virus. Sí, Ignacio, hemos leído en CIPER un artículo del doctor Said que sostiene además una nueva preocupación y es la efectividad relativamente baja que tiene la Sinovac para prevenir contagios. Es extremadamente efectiva para evitar una enfermedad grave, hospitalizaciones y desde luego para evitar la muerte, pero para cortar la circulación del virus no tiene la misma eficacia que la Pfizer, por ejemplo. Entonces en ese artículo él compara la situación de Israel, por ejemplo, que tiene ya más de un 60% de habitantes vacunados, con Chile, que estamos ya superando el 50%, y explica por qué allá bajó tanto el número de contagios diarios, y tiene que ver con eso, con la naturaleza de la vacuna. Entonces, ¿qué tan preocupante o cuándo se va a alcanzar la inmunidad de rebaño para realmente cortar la circulación de este virus? ¿Qué es la inmunidad del rebaño? Me refiero a qué porcentaje de población va a tener que estar vacunada para que deje de circular el virus, que es la gran preocupación a la postre. Es muy importante tu pregunta porque muchas veces se nos comunica el porcentaje de vacunación que tenemos y siempre como denominador ponen a la población objetivo. Y en realidad, cuando nosotros analizamos la posibilidad de alcanzar la inmunidad de rebaño, debiéramos estar sobre el 80% de vacunación del país, de todas las personas que están, porque es de todos los que son susceptibles de enfermarse. Y nosotros tenemos un gran problema en este momento para alcanzar la inmunidad de rebaño. Y ese problema, de nuevo, está muy relacionado con los 2 primeros pilares que yo nombré, con la comunicación de riesgo y con la forma en que la autoridad ha decidido manejar la pandemia.
porque los niños, niñas y adolescentes hasta este momento no están siendo inmunizados, pero sí pueden contagiarse y sí pueden contagiar. Por lo tanto, mientras nosotros no podamos a ellos incorporar en el esquema de vacunación, hay un grupo muy importante de la población que no es susceptible de vacunarse, y como no es susceptible de vacunarse, forma parte de un nicho que puede infectarse, que puede contagiar a otros y por lo tanto mantener la circulación alta de los virus. Entonces, a tu pregunta, teóricamente se dice cuando sobrepasas el 80% de todos los que se pueden enfermar. En este caso, el 80% de la población, porque este virus ha demostrado que puede enfermar desde recién nacidos hasta personas muy longevas. Y enferma a hombres y mujeres, y enferma a gente de todas las clases sociales, por lo tanto, son todos susceptibles. Todos los habitantes del país somos susceptibles de esta enfermedad. El problema con la vacuna que tenemos es que aproximadamente entre 5 a 6 de cada 10 personas que están vacunadas, si se enfrentan al virus, no van a desarrollar la enfermedad. Pero 4 sí la van a desarrollar. Esos 4 que la desarrollan pueden andar con su pase de movilidad y exhibirlo y tener su código QR y moverse por todos lados, creyendo erróneamente que están protegidos. Y sin embargo, ellos pueden contagiarse, tal vez tener una forma leve o asintomática de la enfermedad, pero pueden contagiar a otros. Y ahí es donde radica que cuando tú tienes alta circulación viral, cuando tienes 8.000 casos diarios, es una muy mala idea poner a estas personas ya vacunadas a movilizarse, puesto que pese a que la movilidad en sí misma no genera los contagios, son las conductas que vienen cuando tú te movilizas. Por ejemplo, alguien de Santiago que teniendo su carnet de movilidad forma parte de alguno de los 50.000 vehículos que vino este fin de semana a la quinta región, y esas personas, lógicamente, muchos de ellos fueron a Concón, a Zapallar, y en Concón, que están en fase 3, muchos restaurantes hoy día estaban abiertos, ayer también, y las personas, con justa razón, tienen su carnet y dicen, bueno, Concón está en fase 3, puedo ir a almorzar a un restaurante, ver el mar, qué bonito, todo fantástico, y en ese restaurante interactuar tal vez con 20, 30 familias distintas en un espacio chico, estrecho, donde debido a que voy a comer estoy sin mascarilla, y entonces se da una coyuntura donde yo he traído gente de otras regiones o de otras comunas a interactuar todos unidos en un lugar cuando el momento epidemiológico nos dice que aproximadamente en ese lugar donde hay 60, 100 personas, tal vez hay 4 o 5 que pueden tener coronavirus y que pueden terminar contagiándolos a todos. Sí. Doctor Latorre, le quiero pedir algunos minutos porque tenemos muchísimas otras preguntas para plantearle, particularmente este descontrol de la transmisión viral que ha apuntado el Colegio Médico, también las declaraciones de Rafael Araoz, asesor del MinSal, quien ha apuntado que vamos a necesitar vacunar a todo el mundo 3 veces para tener inmunidad colectiva. Son muchas las dudas que tenemos. Le pedimos, doctor, que nos espere. Nos vamos a una pequeña pausa y seguimos conversando aquí junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y con Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. La pausa es breve y continuamos. Llegamos al último bloque de Pauta Libre. Tenemos algunos minutos de programa y vamos a aprovechar de hacer algunas últimas preguntas al doctor Ignacio de la Torre, que es presidente del Colegio Médico de Valparaíso, una institución que está hoy día en la noticia a estas horas porque han decidido retirarse de la mesa social COVID. Doctor, usted lo dijo en una de las respuestas a las preguntas anteriores. Dijo, el Colegio Médico es una instancia en la que la ciudadanía confía y no estaba dispuesto entonces a seguir de alguna manera poniendo esa confianza en una mesa cuando las decisiones las está tomando no en esa instancia, en otra instancia, y el presidente de la República, según hemos sabido. Mi pregunta es, doctor, en un escenario de tanta incertidumbre, donde las personas efectivamente están muy confundidas respecto a si deben quedarse en su casa o ocupar el pase de movilidad, si están protegidas, si no están protegidas, hay muchísimas dudas. ¿Dónde va a hablar el Colegio Médico? O sea, ¿se resta al colegio de ese enorme objetivo, de ese enorme aporte que es ayudar a iluminarnos en momentos muy sombríos de la pandemia? ¿Dónde va a estar hablando el Colegio Médico? En ningún caso nos vamos a restar. Nuestro compromiso es siempre con los pacientes y la ciudadanía. El 1 de mayo me tocó hacer un turno en la maternidad del Hospital Bambure
A eso de las 11 de la mañana nos llamaron a la unidad COVID. Yo llevo 18 años en ese hospital, nunca había visto lo que vi ese día. Habían 5 pacientes embarazadas hospitalizadas, 2 de ellas en ventilación mecánica y 3 con una técnica que se llama cánula de alto flujo. Una de esas pacientes embarazadas tenía 26 semanas y ya con la cánula nasal no lograban oxigenarla, sus pulmones no lograban ventilar la sangre y en definitiva la paciente estaba en serio peligro y era necesario intubarla. Neonatólogos, pediatras, matronas, ginecólogos, anestesistas, médicos de adultos, kinesiólogos, técnicos paramédicos, éramos cerca de 32 personas que estábamos rodeando a la paciente, todos con nuestras respectivas tenidas de protección personal, para que durante el procedimiento, si se producía un paro cardíaco, nosotros pudiéramos hacer una cesárea de emergencia y salvar al bebé. Cuando se hizo el procedimiento de intubación, hay un momento, una fracción de segundo, donde en mi caso dejo de escuchar los ruidos de los monitores y mi única visión estaba en ver el aparato que controlaba, el monitor que me mostraba la saturación de la paciente mientras el anestesista, de una forma muy diestra, estaba intubándola. En ese momento, de verdad te digo, yo no sentía otro ruido, probablemente más que el latido de mi corazón. Yo estaba bastante preocupado. Hacer una cesárea en esas condiciones, en una cama de UCI, es una situación que me había tocado una sola vez en toda mi carrera y realmente no quería reproducirla, pero estaba ahí y estábamos preparados para hacerlo. En un momento mi colega prende el ecógrafo, estaba listo al lado del paciente, nos damos cuenta que el bebé está con sus latidos perfectos, la mamá está intubada bien, sus parámetros normales, salimos de su cubículo y se produce un aplauso espontáneo de todos los trabajadores de la salud. Esa es la mística, esa es la realidad de los trabajadores de la salud en esta pandemia. No vamos a dejar nunca a nadie atrás. Nosotros vamos a buscar todos los canales de comunicación que existan. Que hoy día digamos que nos retiramos de una mesa es porque esa instancia formal en la cual nosotros hemos entregado más de 100 contribuciones con pautas, con resúmenes de información, con referentes técnicos como el doctor Canals o en su momento el doctor Rada, que la autoridad ha descalificado en sus pronósticos, nosotros decimos en esa mesa y con esta forma de gobernar la pandemia no podemos seguir. No queremos ser cómplices de que nos digan que pese a nuestras recomendaciones se autoriza un pase de movilidad cuando los pronósticos indicaban que era el peor momento para generar este pase, que era una imprudencia, que era de verdad algo temerario, una apuesta que tal vez en el mercado de la especulación financiera bursátil podía ser, pero cuando se trata de arriesgar las vidas humanas y especialmente las vidas de las personas a quienes nosotros hemos jurado defender, eso no puede ocurrir. Y creo que sería un muy mal ejemplo. Y yo quiero, sinceramente, que cuando mi hijo, que hoy día tiene 5 años, en 20, en 25 años más me encare, como los niños, como los jóvenes encaran a sus padres, como yo he encarado al mío, y me diga, tú papá, ¿qué hiciste en este momento cuando estaban muriendo 37.000 chilenos, cuando había más de 1.6 millones de contagiados, cuando las camas UCI estaban llenas y el gobierno decidió dar un pase de movilidad y ustedes seguían ahí sentados como si nada de esto estuviera pasando? No. Nosotros tenemos que hacer un punto y este punto tiene que ser un momento de inflexión. La ciudadanía confía en nosotros. Acá no hay una mezquindad, no hay un interés de figurar. No nos interesa tener más o menos flash, más o menos likes o más o menos retuiteos. Lo que nos interesa es salvar vidas humanas. Que no sigamos normalizando 120, 130, 180 fallecidos y nos parezca que está todo bien, porque no está todo bien y puede ser mejor. Si todos nos unimos, si entendemos que gobernar no es solamente escuchar a los que piensan o opinan como yo, si entendemos que gobernar es una tremenda responsabilidad, es un mandato que se entrega, que la ciudadanía confía plenamente en sus gobernantes, y yo creo que esa confianza está bien, es la base de la democracia. Pero en una pandemia como la que estamos viviendo, no hay espacio, y ya gastamos todo el espacio que había para errores de comunicación, errores en la toma de decisiones, errores en cuanto a transparencia, y es momento de cambiar la gobernanza de esta pandemia, y eso significa escuchar a todas las voces, tomar en consideración a los expertos y decidir con criterios sanitarios y con respaldo científico, y no seguir definiendo cómo hacer las cosas porque me tinca
o porque yo con el presidente, ¿para qué vamos a llamar expertos? Claramente hay que llamar expertos, porque el presidente lo eligieron presidente de la República, pero no epidemiólogo ni experto en epidemiología ni en el manejo de pandemia. Doctor, muchísimas gracias por la respuesta, muchísimas gracias por el relato estremecedor que nos hace de ese momento con esa madre embarazada. La verdad, muchísimas gracias y yo creo que también a través de estas pantallas, gracias a todo el personal de salud. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la entrevista. Despedimos al doctor Latorre, despedimos a Yasna Levín, despedimos a Alejandra Matus, a Mónica González, que ha estado en las entrevistas, por supuesto, de este programa, Constanza Vergara, que ha estado en su edición. Soy Paula Molina y hasta el próximo Pauta Libre.